Está muy bien que haya venido Neil porque él te da os da la perspectiva de media buyer y yo os voy a dar la perspectiva del dueño, bueno, de negocio, ¿no? Es decir, está Claro, claro esto que es lo bueno, ¿no? Tenemos una persona hipertécnica que está en el día a día creando los ads y dándole caña, ¿no? Y luego tienes a Alex el que media un poquito con el cliente y dice, sí, esto es importante para ti, pero luego el cliente me pide A, B y C, ¿no? También. Bienvenido a Métricas al Desnudo, un podcast creado por y para emprendedores donde nuestros invitados compartirán sus historias personales, aprendizajes, estrategias y sobre todo las métricas y números de sus negocios. Dicho de otra forma, los dejaremos al desnudo para que tú puedas aprender de sus éxitos y fracasos. Yo soy Benji y te doy la bienvenida a Métricas al Desnudo. Bienvenidos, chicos, a Métricas al Desnudo, el podcast de los emprendedores y las startups. Hoy me acompaña Alex Izquierdo y Neil Casals, de la agencia Alex Izquierdo, y vamos a hablar vamos a tener otra charla sobre paid media, tráfico pagado, traffickers, media buyers, tiene muchísimos nombres en el sector. Así que nada, antes de nada, daros la bienvenida, Neil, Alex, muchísimas gracias por pasaros por el podcast. A ti, Benji, un placer estar aquí. Gracias a vosotros, chicos, esa gente fuerte. Bueno, os traigo aquí como cracks un poquito de este mundo. Sé que tenéis muchísimos clientes en la agencia, sé que tocáis muchos palos, o sea, habéis visto de todos los colores, varias plataformas. Y al final la primera pregunta, porque al final en estas charlas vamos bastante directos al grano, es algo que muchos emprendedores y startups se plantean, ¿no? Y es el hecho de decir, oye, el tema de hacer tráfico pagado, que para que nos entiendan es hacer anuncios en Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, YouTube Ads, TikTok Ads y demás, ¿es para todo el tipo de empresa? ¿Es solo para el infoproductor? ¿Es solo para el e-commerce? O incluso a lo mejor dentro de e-commerce hay diferentes tipologías. ¿Qué experiencia tenéis vosotros con este tipo de campañas y tipología de empresas? Dale. Bueno, aquí sí, yo creo que al final la publicidad online se puede adaptar a cualquier tipo de negocio. Lo único que cambia es la estrategia, porque al final no tiene nada que ver un negocio local que un e-commerce de un tipo de producto o un infoproducto. Entonces, al final es saber aplicar bien la estrategia, cómo vas a anunciarte para captar nuevos clientes, ganar visibilidad, etcétera. Pero sí que creemos o creo al menos en la agencia hemos podido notar que se puede aplicar a muchos sectores, incluso podríamos decir eso, que cualquier tipo de negocio podría llegar a anunciarse en publicidad, siempre y cuando esté dentro de las políticas de la plataforma que lo permita. Sí, justo es así. También hay que poner o hay que entender, ¿no?, que dentro de la publicidad de pago hay dos tipos de publicidad. Una sería la publicidad donde vamos a buscar al usuario, ¿no? y le atraemos hacia nuestro embudo, hacia nuestro sistema de ventas, hacia nuestra marca o negocio, ¿no? Ese pull marketing, ¿no? O push marketing, perdona, estoy constipado y seguro que algún concepto me baila por ahí. O marketing de interrupción, y luego está la publicidad de pago en buscadores. Más clásicos sería pues Google, ¿no? Cuando hacemos SEM, cuando hacemos Google Ads, lo que vamos a hacer es pagar para salir en las primeras búsquedas. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que hay una búsqueda activa por parte del usuario, mientras que en el otro tipo de publicidad, vamos a hablar de Meta, ¿no?, de Facebook e Instagram, lo que hacemos es la gente está por allí viendo vídeos, ¿no?, de gente bailando y demás. Antes eran fotos de gatitos, ahora es gente bailando, y les interrumpimos y les decimos, oye, nuestra marca está aquí, quizás te interese, vente a echar un vistazo, ¿no? Y esto es lo que hay que entender, y justamente esta es una de las grandes diferencias en la publicidad, que dependiendo del negocio vamos a utilizar una u otra. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de cuando se te rompe, lo digo porque tuve un cliente que una vez quería hacer Facebook Ads, ahí cuando yo empezaba, que arreglaban puertas de garaje y querían hacer publicidad en Facebook e Instagram, y yo les dije, claro, es que la gente no, o sea, tú no ves de repente un anuncio de gente que arregla puertas de garaje y vas y les llamas para que te arreglen tu puerta, no. Tú esperas a que se te rompa, y cuando se te ha roto, buscas en Google gente que arregle puertas de garaje, ¿no? Y esta es una de las grandes respuestas que yo doy. Es decir, si tú quieres hacer
Facebook e Instagram Ads, o quieres hacer Google, o quieres hacer publicidad de pago en general, piensa cómo te están buscando los usuarios, cómo te va a descubrir tu avatar. Entonces la pregunta no es tanto si hacer publicidad de pago o no, que la respuesta, como ha dicho Neil, es casi siempre sí, sino qué tipo de publicidad de pago, porque dentro de la publicidad de pago hay muchos tipos, empezando por esta gran división, ¿no? Esta dicotomía entre ir a buscar al usuario que está por ahí navegando o la gente que nos está buscando, pues ser los primeros en aparecer para que la gente venga a nosotros. Claro, no es lo mismo ir navegando en Instagram, ¿no? O en TikTok y que te aparezca, pues, un plato de sushi y dices, hostia, pues, este fin de cenamos sushi, ¿sabes? Y tengo el descuento y tal, que decir, coño, cerrajero 24 horas. ¿Y yo para qué coño quiero un cerrajero ahora si la puerta me cierra de puta madre? Entonces, a lo mejor el cerrajero es mejor ponerlo en Google Ads y cuando ponga cerrajero urgente te aparezca ahí en la búsqueda de Google que más que en Instagram, aparte de lo sexy o no que pueda aparecer cada uno de productos o servicios que ofrecemos. Muy rápidamente, porque sé que podríamos estar horas y horas hablando sobre estrategias simplemente de una tipología, ¿no? Pero ¿me podéis resumir un tipo de estrategia para un e-commerce? Me da igual si es de lo que he hablado, comida rápida, o puede ser simplemente pues, gafas de sol, que tuvimos por aquí a Alex Huertas también. Una estrategia para un infoproductor, una estrategia para algo basado en servicios y otra para un SaaS, para que la gente que nos escuche diga, hostia, más o menos puedo hacerme el símil, ¿no? Con el tipo de negocio que tengo. Sí, pues justo tenemos 2 clientes más o menos de lo que has comentado, que además que Neil, que está aquí, por eso le he dicho que viniese, pues le podemos comentar la estrategia que estamos siguiendo en Wonderfood ahora y con Buildia, que es un SaaS también. Así que adelante, dale caña. Sí, pues por ejemplo, para un e-commerce, que en este caso pues el ejemplo será un e-commerce de comida a domicilio, en este caso pues comidas saludables, una suscripción, pero sigue siendo un e-commerce, entonces al final es dar a conocer el producto, pero poniendo foco al problema que puede tener esa persona. Por ejemplo, un servicio de comida pues a domicilio y además una suscripción sería pues el foco al tiempo, ¿no? Para las personas que tienen poco tiempo para prepararse la comida, trabajan fuera o lo que sea. Entonces puedes dar a conocer el producto desde ese ángulo. Al final trabajamos mucho con ángulos, pero sí que puedes hacer publicidad, digamos, de impacto, ¿no? O que haga detener el scroll a ese usuario sin tener que depender de un canal de publicidad en concreto, sino que puede ser tanto Facebook Ads, TikTok Ads, YouTube Ads. Entonces sería ir al descubrimiento y después ya aplicar retargeting, es decir, primero dar foco al problema que puede tener ese usuario, entablar una conversación con él, darle a conocer el producto, y después ya cuando visiten tu página web o hagan cualquier tipo de interacción, que esto al final pues, puede ser un embudo más complejo, pero a nivel general sería después un retargeting, ¿no? Pues según el punto en que se encuentra ese usuario, si ves que hace tiempo que ha visitado la página web y no ha terminado de comprar, a lo mejor le falta algún descuento o a lo mejor tienes que rebatir algunas objeciones. Entonces, dependiendo del punto en que se encuentre, pues trabajar esos ángulos que hay, digamos, dentro del retargeting, pero darle algún incentivo para que termine la compra. Es un caso de e-commerce, por ejemplo. Siempre sería ir a buscar ese retargeting para que saber dónde se ha quedado la persona y a ver qué le faltaría para terminar la compra. Incluso también pues se podría aplicar... Sí, perdón, Alex. Ya, que yo añadiría aquí, ya, o sea, que esa sería un poco la estrategia, pues más de entregar el mensaje adecuado a la persona adecuada en el momento adecuado, ¿no? Que sería como la estrategia más pura de paid media o incluso de meta ads, ¿no? Al final lo que ha hecho aquí Neil es describir el embudo full funnel, por así decirlo, hacer anuncios que ataquen a cada una de las personas que estén en un momento u otro, pero de una forma más holística, ¿no? Y mirándolo desde arriba. También es muy importante y más en un sistema de suscripción como el que estamos describiendo, ¿no? Trabajar mucho con el email marketing. Es decir, hoy en día no entendemos para e-commerce ninguna estrategia que no lleve aparejada unos flujos de email marketing, ya sea con Active Campaign, Wildmail. No, Active no, iba a decir, hombre, ahí entra Wildmail, ahí entra Wildmail. No. Por supuesto, /Wildmail, que como nosotros nos referimos siempre, ¿no? Los chicos de Wildmail que hacen un trabajo exquisito. Pero, o clavillo, o al final, bueno, pues hay muchas soluciones ahí fuera, ¿no? Nosotros trabajamos con Wildmail, huelga decirlo, pero que la idea es entender que para e-commerce hoy en día hay que tener siempre una estrategia email marketing. En el caso de Wonderfood, nosotros estamos captando leads continuamente, es decir, durante todo el año tenemos una estrategia de captación de leads,
los claims o los ganchos para que la gente nos deje sus datos pueden ir desde guías sobre cómo comer más saludable hasta recetas concretas, y una vez que entran en nuestra herramienta email marketing, pues bueno, hay una entrega de valor, un lead nurturing, que con esta captación de emails pues nos sirven para momentos claves del año, como pues en este caso es enero, ¿no? Ahora mismo estamos en pleno, por así decirlo, lanzamiento, si se llama de alguna manera, pues empezar ya con una base sólida de usuarios a los que mostrarles nuestras promociones, ¿no? Entonces yo creo que más allá de este embudo de mensajes, ¿no? En paid, existe también una parte de, oye, estoy captando emails durante todo el año, estoy haciendo pequeñas fiestas, ¿no? Que me gusta llamarlas a mí, que es que al final tú estás captando emails y necesitas tener como algún tipo de incentivo para que la gente se suscriba o se apunte a tu lista de correo, ¿no? ¿Y qué hacemos? Uh-huh. Pues, oye, pues podemos hacer, cuando se va a lanzar un nuevo plato, pues si quieres ser el primero en probarlo, apúntate a esta lista, o cuando vas a lanzar un nuevo producto en un e-commerce de ropa, apúntate a la lista prioritaria y cuando salga vas a tener 24 horas para ser el primero en adquirirlo y además con un descuento. Al final de lo que se trata es de jugar con la captación de leads, que es mucho más barata que buscar la venta directa, en Meta Ads sobre todo, que se han venido encareciendo los costes en estos 2 últimos años de una forma pues, muy grande, pues jugar con esa captación de leads, que al final si lo haces bien puedes estar captando leads entre 50 céntimos y 1,5 € si vas a si hablamos de un B2C masivo, ¿no? En el que cualquier persona, entre comillas, es susceptible de poder querer tu producto, cualquier persona es susceptible de comer, todo el mundo comemos, ¿no? Otra cosa es que te guste un tipo de comida u otra, pero a priori tú haces un lead magnet de comer comida saludable y casi todo el mundo puede estar interesado, ¿no? Por lo menos para cotillear. En fin, estás captando leads muy baratos y luego cuando haces esas fiestas, ¿no? Que es, pues llega enero y vamos a hacer pierde los kilos de Navidad. Vale, pues eso es una fiesta y ahí ya estableces una serie de estrategias para durante todo el mes de enero mandar una serie de mensajes, de una serie de emails con más, menos descuentos, con unos mensajes destinados a un tipo de personas que reaccionan mejor a perder kilos, otros reaccionan mejor a empezar el año nuevo con nuevos propósitos, otros reaccionan mejor al descuento y ya está. Entonces, se trata un poco de aunar las dos cosas, ¿no? De lo que ha dicho Neil por un lado, de hacer campañas de paid con sentido y con estrategia, y luego compensar esas campañas, o no compensar, sino ayudar, apoyar con el email marketing. Además, nosotros, una de las cosas que creo que está funcionando muy bien y hemos conseguido gracias a la integración con Wildmail y también con una herramienta que se llama Twilio para SMS marketing. En el caso de Wonderfood lo que hacemos es que cuando la gente hace un pedido, les enviamos una serie de mensajes para que les llegue y que estén tranquilos desde el momento en que piden. Y cuando cancelan la suscripción, también les enviamos una serie de mensajes y les pedimos que nos completen un formulario de calidad, ¿no? Que nos digan un poco por qué. Y es increíble porque desde que hemos implementado esto, pues todas las semanas tenemos alguna respuesta y esto es oro puro, ¿no? Hay gente que no lo hace y gracias a las integraciones y al trabajo que estamos haciendo con Wildmail, pues podemos entregarle, ¿no? En este caso al cliente, toda esa información que para él es oro puro y de hecho hemos llegado hasta a llamar por teléfono, no nosotros, sino ellos, a las personas para hablar con ellas y preguntarles. Al final entiendo que es una estrategia muy omnicanalidad, ¿no? O sea, estamos hablando de paid media, ¿no? De hacer ads en Facebook, en Meta, en la suite de Google, ¿no? Pero al final no se trata solo de hacer paid media, también se trata de acompañarlo pues, con email marketing, con SMS, con estrategias incluso de llamadas, dependiendo mucho del sector, ¿no? Hemos hablado largo y tendido de e-commerce, pero por lo que decís, al final yo entiendo que cada negocio obviamente depende, ¿no? Pero se trata mucho de cuándo quieres encontrar al cliente dentro de tu custom journey, ¿no? Dentro de ese caminito que tiene que seguir, ¿no? Cuando toca hacerle el push
para interrumpirle, para captarlo, cuando toca hacer retargeting para insistir un poquitín, incluso lo que tú decías, ¿no? El combinar, que es algo que escuché, ahora no recuerdo de quién, ¿no? Pero me dijo, para contratar personal, no se trata de activar las campañas de contratación de equipo cuando necesitas, sino tener durante todo el año ofertas activas, de manera que cuando tú tengas que integrar a alguien, ya tienes un pool de gente, ¿no? Entonces, algo parecido pasa con la captación de leads, seas en la tipología de negocio que seas, ¿no? Más vale tener campañas, un mínimo, de forma constante, y luego en un momento en concreto, cuando tú decías esas mini fiestas, que pueden ser, pues en el e-commerce, el lanzamiento de una nueva colección, ¿no? Colección de pues, rollo Corte Inglés, ¿no? Verano, invierno, otoño, primavera. Puede ser lanzamiento de nuevos platos si es pues a nivel de delivery o de comida. Infoproductos pueden ser lanzamientos. Un SaaS puede ser nuevas funcionalidades que busquéis beta testers. Al final, se trata de lo que sea, hacer esos pequeños picos, ¿no? Y también, como comentábamos mucho con Pepe Romera, la combinación entre el modelo Evergreen, modelo lanzamientos, ¿no? Ni una cosa ni la otra, siempre hay el mix. Has entrado hablando un poquito de costes por lead. Alex, yo sé que la gente que esté escuchando esta charla seguramente le interesa mucho el saber, oye, ¿cómo están los costes por lead ahora mismo? Estamos hablando de esto en enero, finales de enero, principios de febrero de 2023. ¿Cómo está el tema de coste por lead en cada una de las plataformas? Sé que depende mucho de la estrategia que hagáis, sé que depende mucho de la creatividad, sé que depende mucho del nicho de mercado, pero ¿tenéis algunos números que podéis compartir? Más o menos. Dale. Bueno, ahora mismo no depende tanto también de la plataforma en sí, que sí que a lo mejor hay alguna que sea mejor coste que otra, pero sí la temporalidad. Por ejemplo, en diciembre tuvimos costes muy, muy elevados por el tema después de Black Friday, campaña de Navidades, etc. Navidades, Black Friday, sí. Ahora lo que tenemos entre medio son rebajas, que aunque no hagamos campañas de rebajas nosotros en e-commerce de ropa, por ejemplo, de moda, también nos afecta porque la competencia, al sí hacerla, pues entonces los costes son más elevados. Entonces, a nivel global, ahora, por ejemplo, están no tan caros como en diciembre, pero sí que aún se mantienen elevados en cuanto a la media, porque a lo mejor captar leads en marzo o en abril pues sale más bien de coste. Y en cuanto a plataformas, es verdad que, bueno, tenemos ahí TikTok, que estamos consiguiendo buenos leads también. Lo que depende mucho, porque, por ejemplo, tenemos algunas captaciones en YouTube Ads que están siendo algo más elevados los leads, pero convierten mucho mejor. Y después en TikTok a lo mejor no son de tan buena calidad esos leads que van entrando, ya sea por el tipo de contenido, por la plataforma en la que entran. Entonces al final sí que hay algunas más caras o más baratas, pero en relación al lead en sí. Porque después hay la calidad del lead, que también es algo muy importante que se tiene que valorar. Claro, yo estoy haciendo preguntas muy básicas, muy de noob, vamos a decir así, ¿no? Pero sé que mucha gente se lo planteará. O sea, al final hay que tener muy en cuenta lo que vosotros decís, la calidad del lead más que el precio del lead, ¿no? Porque nada te sirve captar 10 leads que luego no te convierten, pues para eso en vez de 10 pago para 3, pero 3 que me convierten, que al final el ROI y el ROAS y todo esto va a ser más alto, ¿no? Y al final de lo que se trata es de captar leads que al final te acaben comprando. ¿Decías algo, Alex? ¿Quieres añadir algo? Sí, no, efectivamente, que al final el coste por lead es una métrica que solo significa algo cuando tienes muy claro tu tasa de conversión y tienes muy claro cuántos leads te hace falta para conseguir una compra, ¿no? Entonces, si tú tienes claro eso, pues a partir de ahí puedes bajar el coste siempre y cuando no te cambie la tasa de conversión, ¿no? Entonces, el coste por lead, bueno, es una métrica que en sí misma no significa mucho, ¿no? Hay que ponerla en contexto. Dicho esto, y para aquellos que quieran un poquito más de chicha, pues nos podemos mojar un poco y os puedo dar así un pequeño benchmark muy jucuero, ¿no? Pero un Muy cogido con benchmark. pinzas, ¿no? Porque al final depende mucho. Sí, a ver, nosotros captamos leads en muchos sectores, en muchas épocas del año, son ya pues 5 años que llevamos en esto y hemos visto de todo, ¿no? Y la realidad es que tú puedes tener leads, ¿no? Me invento, puedes estar captando leads para un SaaS, ¿vale? Como es nuestro caso, tenemos un SaaS en el mundo de la construcción, un SaaS que además va a pegar muy fuerte en los próximos años, porque hay mucha inversión detrás y gente muy potente detrás. Y claro, es un SaaS B2B, por lo que el coste por lead en Meta, ¿no? Que no es a priori una red social, o sea, una Para plataforma B2B. B2B, pero es que
eso es muy relativo, porque tú te vas a LinkedIn y el coste por lead es 3 veces más caro que en Meta. Y en Meta estamos consiguiendo leads del sector de la construcción, en este caso, relativamente baratos. De hecho, hemos conseguido bajar el lead de 60 euros a 10 euros, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Es decir, yo, más o menos, para que la gente entienda, si tienes un negocio B2B, es decir, que tu cliente final son otros negocios, yo estaría contento con un lead en torno a los 10 euros, ¿vale? A mí me viene alguien B2B y me dice que haga publicidad en Meta, yo le diría, puede salir el lead en torno a los 10 euros. ¿Se puede bajar? Sí, porque siempre se puede bajar, ¿no? Pero que es un lead que estaría dispuesto incluso yo a pagar. B2C va a depender un poco también de qué tipo de producto o servicio estemos vendiendo. Pero bueno, si es un producto, por así decirlo, masivo, pues lo que hemos dicho, ¿no? Se pueden sacar leads en torno a 1 o 2 euros, ya estarías bien. Luego va a depender de la zona geográfica, por supuesto, de los creativos que tengas, de los ganchos que utilices, claro, ¿no? Hay muchas variables y de esto os preguntaré ahora, antes de saltar, porque una pregunta era, a lo mejor, ¿qué 3 variables pueden afectar más, ¿no? a que nuestros anuncios funcionen mejor o peor independientemente de la plataforma, ¿no? O sea, yo tengo la pregunta tengo la pregunta de las plataformas y una pregunta que es de métricas, ¿no? Porque hemos hablado de coste por lead, que es como al final CPA, CPL, es lo que primero nos viene a la cabeza, o incluso ROAS. ¿Cuál es para vosotros la métrica, o si os queréis mojar 2, 3 métricas claves que decir, hostia, un media buyer tiene que tener muy claro esto, ¿no? O sea, si me tuviera que fijar en 2, 3 cosas, serían estas, independientemente del negocio y la campaña que esté o estrategia que esté siguiendo. Sí, yo diría que quizás en la parte de la plataforma publicitaria, por ejemplo, el CTR, para ver el impacto que tiene tu anuncio para conseguir esos clics. Después, el siguiente paso sería la tasa de conversión de la página web donde lo lleves, es decir, tasa de conversión a lead. Y a un tercer paso, si hay compra, pues la tasa de conversión de lead a compra. Es decir, son los 3 puntos que al final, si los trabajas, puedes reducir ese coste por lead y puedes empezar primero trabajando una pata, después otra con la siguiente, y al final todo repercute a ese coste final. Sí, vale. Efectivamente. Lo que hay que tener claro es que nosotros manejamos 4 tipos de métricas, ¿vale? Como media buyers, siempre tenemos que trabajar con 4 grupos de métricas, ¿vale? La primera métrica, puedo empezar por donde queráis, voy a empezar por la parte más de media buying, es la métrica de la plataforma. Facebook Ads, Google Ads, TikTok te arroja una serie de métricas muy relacionadas con la interacción de la gente con tu anuncio, el alcance que ha tenido, el número de impresiones, la frecuencia, cuántas veces ha visto una misma persona ese anuncio, lo que te va a decir si ese anuncio pues es bueno o malo. Si se repite muchas veces es malo, tú lo que quieres es llegar siempre a gente nueva. El CTR, es decir, cuánta gente hace clic por cada 100 impresiones, se mide en porcentaje. Bueno, clasificaciones de calidad, interacción que te lo da Meta, eso es algo de Meta. Bueno, pues todas las métricas de la plataforma que te ayudan a entender cómo está funcionando tu anuncio. Luego tienes las métricas del embudo, métricas absolutas del embudo, que por ejemplo sería una vez que sale la persona de la plataforma, ¿cuántas visitas tienes? Oye, ¿cuántas visitas en la web hay? ¿Cuántos añadidos al carrito hay? Si estamos hablando de e-commerce, o cuánta gente se suscribió al webinar, cuánta gente inició el pago, cuánta gente compró, son métricas absolutas del embudo. Y luego están las métricas porcentuales, sería el tercer grupo, que es la tasa de conversión de la landing de registro, la tasa de conversión del carrito, la tasa de conversión de ver producto, de la ficha de producto. Es decir, hay tasas de conversión que se miden también en porcentajes, no son absolutas, ¿vale? Y por último, las métricas de negocio, que son, por supuesto, siempre las más importantes y son en las que nunca te puedes despegar, porque al final el dueño, el CEO o el cliente se va a fijar en eso que va a mirar. Cuánto invierto y cuánto facturo, ¿no? El ROAS o el ROI, la inversión, la facturación, son las métricas del negocio. Entonces hay que tener claro estos 4 tipos de métricas y ya está. ¿Con cuál nos quedamos nosotros? Pues es que es dependiendo, ¿no? Nosotros siempre intentamos hacernos con las métricas de negocio. A veces trabajamos con empresas tan grandes en las que no llegamos a saber cuánto se está facturando en total o perdemos un poco el hilo de las métricas y nos centramos más en plataforma o en tasas de conversión sin llegar a saber realmente el resultado final. No suele ser
no suele ser la tónica. Además, nosotros siempre intentamos pues entender todo el negocio antes de ponernos a hacer campañas, y por lo tanto la métrica, el ROAS, siempre es nuestro punto de vista, incluso el ROI, ¿no? Es la métrica, la osa polar, ¿no? Y de ahí, pues como ha dicho Neil, ¿no? CTR es algo en lo que día a día nosotros miramos, intentamos siempre aumentar el CTR, porque cuanto más interacción tengamos en los anuncios, sabemos que más se va a ir llenando el resto de métricas y mejor va a ser el resto de métricas. Claro. ¿Y cuál es lo que puede afectar más o sea, hay muchas cosas que implican, ¿no? Al tipo de audiencia, obviamente el presupuesto, qué plataforma, la creatividad, el copy. ¿Qué es quizá lo más importante para vosotros? ¿Y por qué? Yo creo quizás el mensaje, porque al final, si quieres captar un lead, quieres hacer una compra o lo que sea, lo que le vas a transmitir a este usuario, ya sea tanto la parte visual como el creativo, como la parte del copy debajo del creativo o del mismo creativo, es decir, el texto que hay dentro, es lo fundamental, porque sí que después podemos entrar en tasas de conversión, pero lo importante es reducir al mínimo el coste de la primera métrica, que sería pues, el CTR, por ejemplo, si hablamos de campañas publicitarias, pero sí transmitir el mensaje que sea el adecuado para esa persona. Que al final, tema audiencias, pues se puede quedar un poco corto, porque al final cada vez pues, se reduce más la capacidad técnica, digamos, de reducir las audiencias, pero sí que con el mensaje al final consigues que el algoritmo de cada plataforma vaya trabajando para llegar a personas similares, etcétera. Y entonces, pues, yo creo que sería el punto clave, digamos, para reducir ese coste. Está muy bien que haya venido Neil, porque él os da la perspectiva de media buyer y yo os voy a dar la perspectiva del dueño, bueno, de negocio, ¿no? Es decir, está claro, claro esto es lo bueno, ¿no? Tenemos una persona hipertécnica que está en el día a día creando los ads y dándole caña, ¿no? Y luego tienes a Alex el que media un poquito con el cliente y dice, sí, esto es importante para ti, pero luego el cliente me pide A, B y C, ¿no? También. Yo tanto ya, claro, el mensaje es súper importante, pero el mensaje al final es un reflejo de lo que hay en el negocio, ¿no? Y para mí lo más importante para que funcione, para que la estrategia funcione y las campañas funcionen, al final, igual que hay 4 tipos de métricas que he hablado, hay 3 tipos de objetivos y 3 tipos de estrategias, que son a nivel de negocio, a nivel de marketing y a nivel de plataforma, ¿vale? El negocio es lo que nutre todo, o sea, el negocio nutre al mensaje. Entonces, para mí, ¿qué es lo más importante para que las campañas funcionen? Es que el mensaje cuadre y el mensaje sea coherente con el triángulo de oro del marketing, que para mí el triángulo de oro del marketing es el quiénes somos, el avatar y nuestra oferta irresistible, que se dice muy deprisa, pero que muy poca gente tiene trabajada. Voy más allá. O sea, a día de hoy me sigo encontrando muchos negocios que tienen muy bien trabajado ya el avatar, que pues al principio, según te vas profesionalizando, vas trabajando con gente que lo tiene más claro, incluso tiene estudios hechos y demás. Vale, el avatar, ok, lo tenemos perfecto. La oferta irresistible, igual, ¿no? Súper trabajado, eso es lo donde más trabajamos, ¿no? Y a veces trabajamos más en el precio que en otras áreas de la oferta irresistible. La oferta irresistible no es el precio, pero suelen fallar en el quiénes somos, tú fíjate, y la importancia del quiénes somos es brutal para poder hacer un storytelling coherente, para que la gente empatice contigo en un mundo lleno de marcas. Si tú no tienes el quiénes somos claro, es muy difícil que la gente conecte contigo, ¿no? Entonces, Neil habla de el mensaje y de entregar el mensaje adecuado a la persona adecuada en el momento adecuado, pero es justamente ahí donde vamos. Es decir, si no hay ese triángulo, no está trabajado y el mismo cliente no tiene claro por qué él es la persona adecuada para vender, ofrecer lo que está ofreciendo, es muy difícil que la gente te vaya a comprar, conecte contigo y ya no solo te compre en ese momento concreto, sino que fidelice y se quede contigo y te elija a ti en próximas veces por delante de la competencia, que seguramente, si no la tienes ahora, aparecerá y podrá ser más barata, tendrá mejor producto, es así, ¿no? Entonces, claro, el quiénes somos, para mí hoy en día es súper, súper, súper importante, ¿no? Es vital porque al final, o sea, yo creo que Neil tiene toda razón del mundo, ¿no? Y es
ni le des a lo mejor la respuesta que pueden buscar los oyentes, que son más técnicos, que van a montar más el anuncio directamente, pero al final tú, Alex, aportas una visión que yo en este caso voy a hacerla, extrapolarlo al mundo de los embudos, ¿no? Que es que, claro, cuando la gente me pregunte oye, ¿pero en qué te fijas más en el embudo? Entonces, bueno, pues ya voy directamente al detalle y pues el asunto del mail, el copy, los truquitos, el lead scoring, pero al final, en el mundo del marketing es muy fácil, lo has dicho, y va a sonar muy vago lo que voy a decir ahora, o sea, como muy fácil de decir, pero hasta que no lo entiendes 100%, no te das cuenta del impacto que tiene, ¿no? Y es absurdo hacer SEO o paid media o cualquier cosa, o cualquier embudo complejo, al final, los negocios y las estrategias de marketing que funcionan muy bien suelen ser muy sencillas, muy simples, nada complicadas, pero sobre todo con esas 3 cositas muy claras que tú has mencionado, Alex, ¿no? Tienen muy claro a quién van, tienen muy claro cuál es su propuesta de valor, su oferta irresistible, ¿vale? Y sobre todo, tienen muy claro el quiénes somos, la visión, la misión y el por qué hago lo que hago y soy diferente al resto, ¿no? Una vez que tienes eso claro y eso eres capaz de trasladarlo a un copy en un correo, en un mensaje, en un creativo o en una campaña de televisión o de YouTube Ads o de una simple foto de scroll up de Instagram, ¿no? Cambia todo. O sea, es espectacular porque la misma estrategia con un negocio que tiene el triángulo bien definido a una que no, dices, coño, no funciona y el otro es un desastre. Entonces tiene todo el sentido. Última preguntita y con esto ya cerramos la charla. Sé que da largo y tendido y sé que nos hemos dejado muchas cosas en el tintero, pero para intentar respetar que es una charla cortita, ¿qué plataformas? Bueno, ahora, antiguamente era Meta, ¿no? Era Facebook Ads, Instagram Ads, estaba YouTube y Google por ahí. Ahora de repente también han cogido como mucha fuerza. ¿Qué plataformas soléis, o sea, creéis que es el nuevo océano azul? ¿No? Porque yo creo que YouTube Ads, Google AdWords, vamos a decir así, o Google Search, Instagram Ads y Facebook Ads está como muy a la orden del día. Todo el mundo sabe, ¿no? Lo que es anunciar así. ¿Cuál crees que es la plataforma futura que tiene ahí mucho recorrido todavía por descubrir y que puede ser una buena oportunidad, ya no solo por el coste por lead, sino por todo lo que está por optimizar ahí? Yo creo quizás a nivel general, porque también depende mucho de quién nos dirijamos, porque por ejemplo, si poníamos el ejemplo de un SaaS para constructoras, también a lo mejor es un canal en concreto, pero a nivel general sí que es verdad que TikTok Ads ahora mismo pues tiene pues unos costes competitivos más bajos, entonces te permite llegar a más personas con el mismo precio que puedes pagar en otras plataformas. Y eso repercute que al final los costes que puedes conseguir ahí principalmente de leads sean más bajos y de compra nos damos cuenta que a lo mejor nos puede servir más en una fase de retargeting, no tanto de descubrimiento, pero también depende mucho eso del tipo de negocio con el que estés trabajando o bueno, tipo de servicio que estés vendiendo. Pero sí que es verdad que TikTok pues ha venido fuerte y también estamos ahí actualizándonos para adaptarnos a esa nueva plataforma. Y la verdad que sí, que aparte es más novedad y sobre todo eso. A nivel competencia no está no es tan habitual ver la publicidad ahí, entonces pues los usuarios también lo reciben mejor, ¿no? Entonces también pues interactúan mejor y de momento está generando buenas conversiones. Total, no, al final siempre va, o sea, la pregunta depende, siempre va ligada a la plataforma en función a tu avatar y a la audiencia a la que quieres impactar, ¿eh? O sea, eso que quede claro. Yo hago la pregunta porque mucha gente se lo plantea. Una pregunta muy rápida, Neil. ¿TikTok no son solo bailes? Bailes y... No, te ríes, pero mucha gente lo pensará. Mucha gente lo pensará. Yo no voy a anunciar Yo mismo con el podcast pensé en decir, ¿para qué coño voy a tener una cuenta de podcast, ¿no? Donde hablamos de startups y emprendimiento en TikTok, que todos son bailes, ¿no? Y challenge así un poquito trending. ¿Qué experiencia tenéis con la plataforma? Bueno, sí, a nivel orgánico, principalmente lo que se percibe es eso. Por eso también destacar la parte de... Por al final, bueno, tenemos esa parte, pero tenemos que al final es un espacio publicitario que también como no está tan trabajado tenemos costes más bajos, lo que decíamos. Entonces, impactar a una persona que, por ejemplo, te ha visto en algún momento, por eso decía el retargeting, aunque sea algo de descubrimiento, que le aparezcas ahí en TikTok cuando está a nivel orgánico, que eso también, al final también es igual que en Instagram, que otras plataformas, pero sí que es verdad que en TikTok a lo mejor es un contenido diferente porque es más vídeo, más distracción, pero al impactar ahí a ese usuario, si realmente sabes transmitirle ese mensaje, por eso la importancia de
puedes tener el retargeting ahí, pues el tener los costes más bajos al final te permite poder llegar a más personas y a lo mejor la conversión dentro de la plataforma no es tan elevada, pero después como el coste es más bajo, pues te puede repercutir al coste final, ¿no? Que sea más reducido. Perfecto. Tú, Alex, ¿qué opinión tienes respecto a esto? No, yo creo que pues, al final TikTok se ha consolidado, ¿no? Este último año como una plataforma publicitaria que funciona, evidentemente para unos sectores más que otros, para unos avatares más que otros, y luego si es verdad que predomina o sigue predominando en apariencia, pues ese contenido más adolescente, donde hay mucho baile y todo lo que queramos, pero en cuanto estás un rato te empiezan a aparecer la gente que sigues, ¿no? Influencers y gente en Estados Unidos que ya lleva pues más tiempo en la plataforma y que están ahí. Justamente ayer lo escuchaba, ¿no? En el podcast de Euge que salía el Fran Miralles hablando Fernando de Miralles. eso, Fernando, ¿no? Hablando de esto, ¿no? Y decían que cuando entras, él empezó y cuando en 3 o 4 horas ya estaban saliendo los vídeos que a él le gustaban. Al final el algoritmo de TikTok es súper adictivo, es súper potente, la gente ya está ahí, ahora ya hay gente mayor en TikTok, o sea que realmente ya está madurando como plataforma y por más que a ti como usuario te guste más o menos, no creo que tengas que hacerse juicio, hay que estar y hay que probarlo y hay que hacerlo. Nosotros, por ejemplo, o sea, donde lo hemos notado mucho es en los reclamamos, que como sabéis es una empresa que tenemos bueno, pues que es un marketplace donde ayudamos a gente, ponemos en contacto a afectados por temas bancarios con abogados en toda España y ahí hemos empezado a usar TikTok y ha sido brutal, o sea, hemos bajado el coste por lead en un 600 o 700%, o sea, una auténtica locura. Entonces, bueno, ahí ha funcionado, luego en otros no ha funcionado, por ejemplo en e-commerce hemos tenido experiencias de subir, por ejemplo, un anuncio que estábamos utilizando en Meta, subirlo en TikTok en orgánico y de repente esa cuenta pasar a tener 40.000 seguidores en un día, ¿vale? Una auténtica locura, pero claro, luego te vas a Shopify y 0 ventas. Entonces, no, hay cosas que todavía como que no tienen mucho sentido bajo mi punto de vista, Claro. ¿no? Millones de visualizaciones, millones de seguidores, pero luego haces un CTA y la gente no actúa, ¿no? O sí que visitan la web, pero no compran, ¿no? Entonces, no sé muy bien. Todavía hay cosas que tienen que ir cuadrando, pero lo que no puedes hacer es no estar. O sea, yo creo que nuestra obligación como, en nuestro caso, como media buyers es estar en todas las plataformas, utilizarlas todas, probarlo todo y darle a cada cliente pues lo que pensemos que va a funcionar mejor, que para eso nos pagan, ¿no? Para utilizar nuestro expertise y nuestra experiencia en sus negocios, ¿no? Y aplicarlo a sus negocios, a sus estrategias. Totalmente. Yo solo añadir una cosita y que es verdad que a raíz de esto, ¿no? De la entrevista que yo le hice la entrevista a Fernando Miralles, le pregunté sobre esto en el podcast, que la tenéis por ahí en el canal. Luego vi la entrevista que le hizo Euge, he estado hablando con más gente y al final yo me he decidido, o sea que desde aquí aviso que nos tenéis en TikTok también, así que aparte de darle like a este pedazo de vídeo en YouTube o hacer el rating en Spotify y darnos una recomendación en Apple Podcast y tal, también os podéis suscribir en TikTok y seguirnos en Instagram y tal. Pero al final la reflexión que yo he hecho es que aparte de ese componente de novedad, hay menos gente, el algoritmo o todavía no está tan maduro esa plataforma, con lo cual desde el punto de vista de media buyer me puedo beneficiar para llegar a mucha más gente, el coste por lead es más barato, el coste por impresión y demás. Es un tema también generacional, ¿vale? Es decir, obviamente puede ser TikTok que ha nacido mucho a nivel de challenge, de bailes y tal, se hizo muy famoso, si no recuerdo mal, en pandemia, pero al final es un formato que también acaba adaptando, ha pillado Instagram con los Reels, es un formato que ha cogido YouTube con el tema de Shorts, ¿no? Y es también donde están las próximas generaciones, porque Facebook ya no lo utiliza mucha gente, al menos de mi quinta, que no es verdad que no lo utilicen, ¿no? Entonces, hay un tipo de generación que utiliza Facebook, hay un tipo de generación que está más en Instagram, hay un tipo de generación y tipología de cliente que está más en YouTube,
otros están más en Spotify y Apple Podcast, por ejemplo, para podcast, y hay otro tipo de, la generación Z, ¿no?, que está en TikTok. Entonces al final llega un punto que sí, que quizá al inicio son el tema de bailes, pero va a llegar un punto que, igual que esa plataforma se va consolidando y madurando, van a haber más contenidos. Yo ya tengo lo que te decía Fernando, ¿no?, he entrenado el algoritmo para que a mí me salgan alguna tía de baile o algún chico de baile, alguna pareja me sale de challenge, pero normalmente pues eso, me sale Fernando, me sale gente a nivel digital, de asuntos, de consejos al tema business, ¿no? Entonces, ahí también hay un nicho de mercado y hay que también tener una cierta paciencia y decir, bueno, estoy aquí porque mi próxima generación está aquí, y de eso también un poco depende la durabilidad, ¿no?, de mi audiencia y de seguir vivos en negocio con el tiempo. Chicos, con esto yo daría por cerrada la charla. De nuevo, se me ha hecho súper cortito. Sé que es un tema, o sea, podríamos hacer una charla de Facebook Ads, una charla de YouTube Ads, una charla de TikTok Ads, está clarísimo, pero creo que a grandes rasgos hemos resumido un poquito las grandes dudas que hay en el mundo del tráfico pagado y también desvelar un poquito, ¿no?, o dar tips para que cualquier tipo de empresa pues se pueda unir a nivel de estrategias y demás. Alex, Neil, ha sido un placer absoluto teneros por aquí por Métricas al Desnudo. Estáis más que invitados siempre que queráis. Y nada, voy a dejar también en la descripción toda la información para la agencia, ¿vale? Por si queréis trabajar con Neil y con Alex, que son dos pedazos de cracks, así que lo tenéis por la descripción. Los que habéis llegado hasta aquí el vídeo, que sois los que de verdad contáis, que os habéis tragado la charla entera, porfi, si no estáis suscritos, suscribiros, porque tengo visto por analíticas que el 80% sois suscriptores nuevos, es decir, no estáis suscritos al canal. O sea que clic allí y suscribiros, que es gratis, y apoyáis el canal. Y Alexis, Neil, muchísimas gracias, tío, como siempre. Un placer. Gracias a ti, Benji, por invitarnos. Ha sido un placer esto. Sí, gracias a ti. Un saludo a todos. Cuidaros mucho, guapos. Un abrazo. Y así llegamos al final del episodio, pero espera, no te vayas todavía. Si quieres seguir aprendiendo con más emprendedores, conocer más métricas, aprender de otros negocios o simplemente inspirarte con nuevas historias, hay muchos más episodios esperándote en nuestro perfil. Además, puedes seguirnos en YouTube, Spotify y el resto de plataformas. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos la que viene con más.